Hola, muy buen día. Hoy tenemos una invitada especial que nos va a contar sobre su experiencia de vida como medium. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es Silvana, soy medium y clarividente. Y en este proceso en sí empecé hace aproximadamente 6 años, pero son capacidades que tengo desde muy niña. ¿Listo? Empecé viendo a personas que ya no estaban, ¿sí? Y que para la familia fue un poco complejo o difícil entender lo que yo estaba viendo, al igual para mí, porque eso me pasaba aproximadamente cuando tenía los 9 años, más o menos en ese entonces. Empecé pues como a ver muertos, literal lo digo así porque eso era lo que yo veía, y a escuchar voces y a sentir personas. Pues cuando hablé de mi experiencia con la mamá y con la abuela, digamos que una de las cosas que yo decía no le daban tanta credibilidad, ¿sí? Porque era una niña, porque estaba hablando de cosas que de pronto para ellos eran irreales, pero en realidad para mí eran cosas muy, muy tesas, lo voy a decir, porque yo era la que las estaba viviendo. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 9 años, tenía 9 años aproximadamente, y tuve muchas experiencias que aunque ahorita pues logro como recordarlas, en ese entonces no le daba tanta importancia porque sentía que eran cosas de mi imaginación como me lo hacían ver. ¿Y qué recuerdas de en esa edad de las cosas que estabas viviendo? Bueno, hubo una ocasión en la que estuvimos en una casa. Esa casa es de acá de Santa María, en Itagüí, donde vivo yo. Y vivía con mi mamá, con mi padrastro en ese entonces y con mi abuela, mis hermanos. Y todas las noches me visitaba una energía, era un hombre. Siempre me visitaba, pero pues digamos que cuando yo les contaba no me daban tanta importancia, por lo mismo, porque eran cosas de niña, pero yo la sentía todas las noches. Lo compartí con mi abuela, me evadieron mucho, eh, decían que de pronto eran cosas de sugestión, de miedo, de temores, pero en realidad hasta hace algunos años, después de que empecé en realidad en el proceso mío espiritual, me di cuenta que sí había una entidad en esa casa, porque mira que las baldosas no eran iguales, o sea, es decir, era todo el piso y había parte de unas baldosas que estaban diferentes, ¿cierto? Y yo le decía sobre todo a mi abuela que ahí había alguien y no me creían. Resulta de que ese edificio, perdón, esa casa fue construida hace poco, o sea, la reconstruyeron, hicieron un edificio y de ahí salió una persona muerta. Entonces ahí empezó como a tomar un poquito de fuerza todas las cosas que yo vivía en el pasado, y empecé a entender que lo que yo sentía y estaba sintiendo no eran cosas de mi imaginación, ¿cierto? Empecé un proceso espiritual en el que estaba teniendo, pues eso ya fue a lo largo de mi vida, hace aproximadamente unos 5 o 6 años exactamente, empecé a tener muchas experiencias paranormales que me sugestionaban, que me hacían sentir incómoda, lo voy a decir, en el momento me hacían sentir demasiado incómoda porque no dormía, porque todas las noches sentía personas hablándome de lo que iba a pasar al día siguiente, y para muchas personas eso es irreal. Entonces yo incluso creía que me estaba enloqueciendo, literal, pensaba que me estaba enloqueciendo. Y la primera ayuda que recibí en ese momento fue la de una tía, o sea, mi tía Ángela, que fue la que inicialmente creyó en mí, ¿sí? ¿Cómo creyó en mí? Ella me llevó a donde un bioenergético. Y en esa medida, pues, y con ese bioenergético, era una niña. En el proceso, digamos que ella no me ayudó porque yo no me dejé ayudar, pero encontré parte de las respuestas que me fueron guiando a lo que soy ahora, ¿sí? La primera experiencia vivida fue, recuerdo muy bien que ese día fui con ella y con una prima a mi primera cita con el bioenergético para ver en realidad lo que estaba pasando. Y en la fila estaban todas las personas haciendo la fila para pagar la consulta, pero una de esas personas no era igual a las demás personas. Esa persona tenía el cabello un poco más largo, tenía parte de su rostro tapado, parecía de película, literal, pero, pero yo, o sea, yo la veía diferente, yo la veía como más clara, no sé cómo explicarte. Lo único que recuerdo muy bien fue que la señora me dijo que le agradeciera a su hija por el homenaje que le había hecho con la Virgen de Guadalupe. Y yo no entendía lo que ella me estaba diciendo, pero más sin embargo, le dije que bueno y seguí.
Sí, seguí en la fila, pagamos la consulta, entré a la consulta y la señora me preguntó que yo por qué estaba allá. Entonces yo le conté que estaba viendo cosas, que estaba escuchando personas, que me contaban lo que iba a pasar al día siguiente, que estaba viendo accidentes y un sinfín de situaciones. Y la señora, entre comillas, no se rió, pero su cara me demostró que no me estaba creyendo lo que yo le estaba contando. Ella sacó unos elementos, los puso en la mesa y me dijo que nos fuéramos a una habitación, pero ahí yo le dije a la señora que había tenido una experiencia en la fila y que había una señora que me había pedido que le dijera a su hija que muchas gracias por el homenaje que le había hecho con la Virgen de Guadalupe. Cuando yo le conté eso a la señora se sonrió, pero a la vez se conmocionó, se puso muy triste y se puso a llorar y me dijo que le describiera a la señora que yo había visto, a la que me había hablado. Entonces le empecé a contar cómo era la señora y, oh sorpresa, era la mamá de la muchacha que me estaba atendiendo. Entonces ahí ya ella cambió todos los elementos y me llenó el cuerpo como con unos chupones, no sé cómo explicártelo, como con unas cositas. eh, y me puso espejos y bueno, me encerró en una pieza a lo que yo no quería estar ahí. Me sentía, no sé cómo llamarlo, como Vulnerable. sí, como mal, porque sentía como si de mi cuerpo entraran y salieran, voy a llamarlo energías, porque así lo sentía, o sea, me sentía mal y me sentía muy débil y le dije a la señora que no quería eso, que no quería estar allí. Ella me dijo que sí, que me tenía que quedar otro momento, que por lo menos le diera un espacio de mínimo 10 minutos para ella saber qué era lo que estaba pasando, pero yo no quise estar más. Me quedé solamente un momentico, pero no fui capaz. Ya después de eso, nos sentamos en una mesa y ella dijo que lo que pasaba conmigo era completamente diferente a él, digámoslo así, a la mayoría de pacientes que le llegaban y que al parecer nunca me especificó ni me diagnosticó, pero me dijo que al parecer lo que yo tenía era capacidades espirituales diferentes en lo que podía como darle cabida a energías, tanto buenas como malas. Eso se quedó así. Ella me dijo que tenía que volver, que me dispusiera, que volviera y yo no quise volver. Yo le dije a mi tía que yo no volvía allá y no volví. Como una guía espiritual para ti. Exacto, quería como mirar en sí qué era lo que pasaba conmigo. Yo esa primera vez no quise más nada, me cerré, dije que no, sino que yo venía en un proceso muy difícil en el que incluso esas mismas energías me estaban absorbiendo y me estaban haciendo sentir tan mal que yo a veces sentía la necesidad de suicidarme. Cuando yo no los ayudaba, cuando yo no les daba lo que ellos me pedían, pues esa ayuda que ellos necesitaban, ellos absorbían mi energía, no me dejaban dormir, me visitaban en la noche, en la madrugada, y era como tener, te lo voy a especificar como yo lo sentía, era como tener una fila en un teléfono, o sea, literal, como si fueras un teléfono y tuvieras una fila esperando para hacer una comunicación. Y yo no quería porque me estaba negando, porque no estaba entendiendo, porque me sentía mal, porque no dormía. Entonces, con el tiempo fue que entendí que ellos me hacían sentir lo que ellos habían sentido antes de morir. ¿Y en qué sentías? ¿Algunos rasgos físicos, momentos? Sentía dolores físicos, necesidad de suicidarme. Lo mayor y lo más grande era una necesidad de suicidarme. Mi esposo se iba a trabajar, mi hija se iba a estudiar y yo lo único que buscaba era cómo me iba a hacer daño. ¿Cuántos años duraste en ese proceso que te sentías así? Vulnerada me sentí aproximadamente 1 año y medio, 2 años, pero nunca se lo conté a nadie, o sea, nunca se lo conté a nadie, simplemente era una necesidad mía, pero era una pelea interna, era como tener algo bueno a este lado y algo malo al otro, como alguien diciéndote hazlo y otro no. Entonces todo el tiempo peleaba y yo te voy a decir, yo no oraba, yo no agradecía a Dios, yo no tenía a Dios en mi corazón, pero en esa medida que yo me estaba sintiendo tan vulnerada, en algún momento recurrí a Él.